Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que siempre se conectan conmigo en estas piedras de fe. Espacio ideado para reflexionar la palabra del Señor. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Una noche más compartiendo una palabra que edifica, una palabra que verdaderamente nos lleva a reflexionar en todo lo que tiene que ver nuestro paso, nuestro caminar en Cristo, ¿verdad que sí? Así que más que contenta, más que agradecida, más que feliz de estar nuevamente con ustedes esta noche de viernes, que rápido se van las semanas, ¿verdad? Wow, ya estamos a 30 y pico de días para terminar el año. Wow. A 32, a 33, más o menos. Déjame no decir un número porque siempre, ¿verdad? Pero ya estamos a ley de un mes, vamos a ponerlo así, de un mes, para que culmine este 2025. Wow, si hiciéramos un recuento de todas las cosas que han acontecido en este 2025, ¿cómo, verdad? ¿Cómo nosotros, wow, resumiríamos este año? ¿Cómo nosotros, verdad, hablaríamos de este año? De este año que en muchas ocasiones ha sido duro, ha sido demasiado duro para muchísimas personas. Pero seguimos aquí, trayéndote una palabra del Señor, una palabra que te pueda edificar y una palabra que te pueda llevar a reflexionar sobre ella. Mira, yo quiero hablarte de esta nueva temporada de lo que es la Navidad. Tengo que decirte que la Navidad es una época donde siempre hay una disyuntiva. Unos opinan de una forma, otros opinan de otra, y es una decisión a tomar. Quien lo quiera celebrar, lo celebra. Yo lo celebro. Quien no lo quiera celebrar, no lo celebre. Pero creo que debemos de estar, y lo digo con mucho respeto, creo que debemos de respetar las decisiones de los demás. Cada cual tiene derecho a celebrar lo que le dé la gana y a vivir la vida que le dé la gana. Eso es una decisión de destino. Y nosotros como cristianos tenemos que tener mucha prudencia a la hora de estar criticando quién celebra qué y quién no lo celebra. Mire, gente, si vamos a ver, celebramos quinceañeros y no es bíblico. Celebramos el día de Halloween y no es bíblico. Yo no lo celebro, pero muchos lo celebran. Y hay unos que lo celebran con maldad y hay otros que lo celebran bien. Hay unos que hacen las cosas como ellos quieren y no nos compete a nosotros. Y te lo voy a decir más claro. ¿Qué nos importa a nosotros lo que hagan los demás? Si cada cual es dueño de su acto y responsable de ellos. Entonces yo veo tanta gente y tantos cristianos que si esto, que si celebran esto, que si celebran aquello, que si celebran lo otro. No pierda usted su bendición, no pierda usted su salvación por meterse en lo que a usted no le compete. Punto y se acabó. ¿Sabe? Y nosotros queremos cambiar al mundo. Nosotros no nos llamaron, no nos enviaron a cambiar al mundo. Vaya para atrás. Vamos, para atrás. Vámonos al libro de los Hechos. Vamos a ver si en algún momento Jesús envió a sus discípulos a cambiar el mundo. No los mandó a predicar la palabra. Los envió nada más y nada menos que a hablar del sacrificio de la cruz. Eso fue lo que mandó a hacer. Entonces yo veo tanta gente peleando, que si aquel lo celebró, que si aquella lo hizo, que si, ¿qué importa eso? En mi persona, a mí no me interesa. Yo soy de las personas que tengo un criterio y yo sé lo que quiero celebrar y lo que no quiero celebrar, lo que hago y lo que no hago. Y soy responsable de lo que hago y lo que no hago. Ahora,
cuando no hago algo, tenga por seguro que yo voy a decir no lo hice. El día que lo haga, le voy a decir sí lo hice. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es mi decisión. A veces nosotros nos metemos en cosas que no nos tenemos que meter. Y tenemos que aprender a respetar al hermano. Ay, si el hermano... Ay, yo he escuchado... Ay, si la hermana supiera lo mal que le queda ese color, no se lo pondría. ¿Y qué le importa a usted? Usted se ha preguntado, ¿acaso usted se ha mirado en el espejo en algún momento y a lo mejor hay cosas que tampoco le quedan? Hay veces que tiene un color de pelo que... Mire, yo le voy a decir algo, usted se va a reír, tal vez, pero yo le voy a decir algo. Yo conocí hace 8 años atrás a una señora, a un pastor. El pastor fue a predicar a una iglesia y yo él me dio una palabra, yo lo saludé y qué sé yo, y la señora se le paró hacia al lado y yo le dije que, Dios mío, a veces uno dice, Dios mío, tráigame tierra. Y le dije, oye, ella es su mamá, me imagino, y me dijo, no, ella es mi esposa. Y yo, Dios mío, Señor Padre Santo. Aquella señora, Dios mío, Padre Santo. Mire, no es que seamos cristianos y no nos maquillemos. Es que seamos cristianas y nos arreglemos, ¿verdad? Porque es bien importante. Mire, el físico Dios no lo mira, pero nosotros como mujer, wow, tenemos que por lo menos como que vernos más bonitas, más presentables, como que, mire, aquella señora, yo dije, wow, pues, se veía número uno de mayor edad. Y yo dije, bueno, esta tiene que ser su mamá, me imaginé yo. Gente, yo le digo algo. Yo en ese momento entendí que yo no tuve prudencia al hablar. Y yo dije, Dios mío, perdóname, pero es que, ¿sabe? Al yo verla, jamás, yo no pensé que fuera su esposa. Mire, uno tiene que... Mi mamá decía algo, mire. Mi mamá murió a los 89 años. Y hasta que mi mamá tuvo uso de razón, mi mamá no salía de mi casa sin pintarse los labios de rojo. Ese era su color preferido. Y siempre me decía, Betsaida, como usted se tira a la calle, así mismo lo van a tratar. Tenga por seguro que así mismo es. Como usted se tira a lo loco lo van a usted a catalogar. Y yo recuerdo, mire, esto, para darle un ejemplo. Yo recuerdo cuando en Puerto Rico hicieron el cambio a que con nuestra tarjeta de salud, nosotros, los llamados pobres, podíamos ir a una clínica, podíamos ir a visitar a muchos médicos que antes pues no lo podíamos, ¿cómo te digo? No los podíamos visitar porque la tarjeta de salud no lo permitía. Pero hubo un momento en que las cosas cambiaron y mejoraron y pudimos ir. Y yo recuerdo haber llevado a mi hija Yamilka en una situación en la cual se me había desmayado en mi casa. Yamilka tenía cerca de 16, 17 años. Y se me había desmayado en mi casa y llegamos a la clínica Santa Rosa, hoy cerrada. Llegamos a la clínica Santa Rosa buscando, ¿verdad? Un mejor, vamos, una mejor guía, un mejor trato. Y llegamos y llevábamos 2 horas en sala de emergencia.
Y pasaban a la gente, y pasaban a la gente. Y lamentablemente, a los que estábamos allí, pobres, nos dejaban para lo último. Nos miraban sobre el hombro. Yo lo viví. Hasta que llegó una persona pudiente que yo conocía y le dijo, ¿no la van a atender a ella? ¿Usted la conoce? Claro que sí. Y gracias a él me atendieron a mi hija. Pero todos los que estaban allí estaban esperando, se quedaron esperando. ¿Sabes qué? Porque cuando verdaderamente nosotros nos catalogan de cierta forma, tal vez por nuestra pobreza, tal vez por nuestra limitación, nos miran por encima del hombro. Y nosotros como cristianos no nos podemos dar el lujo, nosotros que representamos a Cristo, de estar criticando a los demás, de estar poniéndole sellos a los demás y de estar limitando lo que los demás hagan. Eso no nos compete a nosotros. Así que, bueno, lo tenía que decir y lo dije. Saida García, bendiciones. Loida, bendiciones, espero que ya estés bien. Estamos orando, ¿verdad? Por tu pronta recuperación. Igual manténganme en oración a Saida Rodríguez, que también está un poco, ¿verdad? Enferma. Así que, nada, hoy vamos a hablar del nacimiento de Jesús, sí, porque es que llegó la temporada navideña y ya yo veo que se están jalando de aquí, se están jalando de allá y no lo celebro y yo no lo celebro y yo no creo, pues mire, yo creo y yo lo celebro y yo me lo gozo. Digo, cuando estaba en Puerto Rico, ¿verdad? Era algo espectacular porque aquí llegó el 25 a las 12 de la noche y todos los juguetes lo ponen 75% y 80% de descuento y se acabó la Navidad. Y en Puerto Rico, si usted deja febrero, marzo, abril y mayo, mire, seguimos por ahí para abajo. Porque después viene lo de la Sanse. Usted dirá, wow, Betsaida sabe. Yo lo sé porque yo lo leo, porque yo lo veo aquí, pero no, nunca he ido a una de esas. Así que no sé cómo se dan y después de ver todos esos revoluciones ni me interesa ir para allá. Así que yo te sabe, me encanta el viejo San Juan, me fascina el viejo San Juan. Pero, como te digo, pues no podemos en ningún momento limitar a las personas a que las personas ¿sabe? A que las personas pues hagan lo que nosotros querramos y vámonos a hablar sobre lo que es el nacimiento de Jesús. ¿Por qué razón? Porque el nacimiento de Jesús en aquel tiempo creó, ¿verdad? Un precedente, vamos. Dice que, vamos a buscarlo aquí, ¿verdad? Marcó un día en la historia. ¿Cuándo verdaderamente nació Jesús? Pues mira, unos dicen que fue en el verano, en junio, en julio, pero dicen que no fue en diciembre. Yo les digo algo. Yo celebro el nacimiento de Jesús todas las veces, Wilma Santiago, bendiciones. Yo celebro el nacimiento de Jesús todos los días mientras yo vea que haya alguien, oye bien, mientras yo vea que haya alguien verdaderamente que reciba a Cristo como Salvador. Porque eso es algo muy, muy, muy importante. Tenemos que ver en todo momento que nosotros
estamos llamados a la unidad. Estamos llamados a predicar sobre el nacimiento de Jesús. Debe ser algo que nosotros también debemos de, ¿cómo te digo? De predicar, porque allí hubo un milagro. Hablamos mucho de los milagros de Jesús, los que hizo Bartimeo, Lázaro. Hablamos muchísimo, ¿verdad? De las Marías, de todo lo que aconteció con las Marías, pero no hablamos verdaderamente del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, porque también hay otra disyuntiva. María fue escogida para que fuera la madre de Jesús. ¿Usted cree que Dios no pudo haber enviado a Jesús de otra forma? Claro que sí. Pero le plació escoger a una mujer que tuviera las cualidades para ser esa madre de Jesús en el mundo. Yo he escuchado que María fue escogida como vientre. Mire, gente, fue escogida como una mujer o una jovencita en aquel entonces, como una jovencita que cumplía con todos los requisitos para ser la madre de Jesús en aquel tiempo. Oiga bien, y muy bien escogida fue, porque el simple hecho de estar a los pies de la cruz de Jesús, verdaderamente del temple de esa mujer, Jesús con esa cruz a cuesta, cuando a Jesús lo castigaron a latigazos, aquella mujer estuvo allí. A nosotros nos tocan un hijo, nos los miran mal y nosotros nos queremos comer a medio mundo. Y aquella mujer soportó todo eso, porque ya ella sabía que solamente ella iba a estar para acompañarlo, y nunca lo abandonó. Entonces, nosotros tenemos que hablar también del nacimiento de Jesús, pero sin ofender a los demás y sin estar criticando la religión de los demás, que si hacen, que si no hacen. Y yo lo vuelvo y te lo digo, nosotros como cristianos no estamos llamados para eso. En ningún momento estamos llamados para eso. En ningún momento. Entonces nosotros tenemos que entender verdaderamente que el hablar de Dios tenemos que hablarlo con respeto. El libro de Santiago dice que por nuestra lengua, nada más y nada menos que, ¿sabes qué? Podemos matar, destruir. Y no estamos llamados a matar y a destruir. Estamos llamados nada más y nada menos, ¿sabes qué, mi amado? A dar vida, a llevar vidas a los pies de Cristo, a levantar al hermano, a llevarlo a donde Él tiene que llegar, y en muchas ocasiones, si se ha caído, levantarlo. Y todos y cada uno de nosotros debemos de saber, gente, que nuestro llamado es diferente a todos los demás. Nosotros no podemos seguir en la misma. ¿Sabes? Nosotros podemos, ¿cómo te digo? Estar aquí y allá en ningún momento. No. Nosotros tenemos que tener ese respeto. Bueno, dice, ¿verdad?, que el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento central para la fe cristiana, ¿verdad? Hizo ese tiempo de mayor proximidad entre Dios y la humanidad. Y déjeme decirle que fue un acontecimiento esperado, porque fíjate que su pueblo lo esperaba. Dice
dice también que fue narrado detalladamente en los evangelios de Mateo y Lucas, aunque también en el evangelio de Juan hacen una mención de ello. Más sin embargo, yo tengo que decirte que el nacimiento de Jesús en aquel tiempo significó esperanza, salvación, un mensaje de amor, humildad y el cumplimiento de profecías divinas. Vemos cómo ese nacimiento de Jesús fue tan y tan importante para la historia de su pueblo. Y aunque déjeme decirle algo, perdón, déjeme decirle algo, que si usted va a la historia, en muchos lugares no se encuentra la historia del nacimiento de Jesús. Hay muchas cosas que se omitieron en la historia. Se habla mucho, ¿verdad?, de los romanos, se habla mucho de ese imperio, mas sin embargo, no se habla de Jesús en ese momento. Bueno, yo te puedo decir que el significado de Jesús en un diccionario bíblico es el cumplimiento de profecía, la encarnación del Hijo de Dios, el Salvador prometido y la encarnación de la esperanza, el amor y la reconciliación. Entonces nosotros no estamos celebrando cualquier cosa. Nosotros estamos en todo momento, oiga bien, conmemorando. Y en muchas ocasiones estamos nosotros haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Es un tiempo de reconciliación. Debemos de aprovechar ese tiempo para también predicar a Cristo, para predicar ese nacimiento, porque fíjate que ahí hubo un gran milagro, el milagro de la natividad, la humildad, como nació, como fue el nacimiento de Jesús. Vemos cómo pudo haber nacido en un palacio y nosotros tenemos que entender, wow, es que Dios no era lo que Él quería, porque Él pudo haber escogido a otra persona, pero Él se plació en escogerla a ella. Tenemos que entender en todo momento que Dios quería mostrar verdaderamente quién era Él por medio de su Hijo. ¿Dónde dice eso? Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Quiere decir que la misma humildad con la que nació Jesús es la misma humildad del Padre. Es el mismo amor del Padre. Wow, tenemos un Dios tan y tan poderoso. Tenemos un Dios tan y tan misericordioso. Tenemos un Dios que verdaderamente, mire, es un Dios magnífico. Y tenemos que ver en todo momento que cuando Jesús nace, está rodeado ese pesebre de ovejas, de una mula, de un buey, de pastores. ¿Sabe? Hay un significado que debemos nosotros de buscar. Eso se lo dejo de asignación a usted para que escudriñe la palabra, para que usted sepa en todo momento que debemos de escudriñar la palabra y no quedarse aquí donde yo estoy hablándole a usted. No, vamos a buscar mucho más allá. Entre en la palabra, busque en la palabra. Mire, el cumplimiento de profecías, dice la palabra. Porque dice también, mira, que ¿verdad? Este es una, que el significado del nacimiento, el profundo, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús
fue profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Quiere decir que desde el libro de Isaías vemos que se hablaba del Mesías. Desde antes, ¿verdad? Mira, dice el libro de Isaías capítulo 7. Y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Y la pelea. ¿Pero por qué le llaman Virgen? Porque mira que ahí lo dice. Volvemos atrás. Respeto. Escudriñemos la palabra. Ok, por tanto, se llamará su nombre Emanuel. Vemos también, mire gente, que todos y cada uno de nosotros tenemos que entender que el libro de Isaías, aquel profeta, ya esperaba y sobre todo profetizaba de que iba a venir un Mesías. El pueblo de Israel esperó 455 años por un libertador. ¿Y cuánto no más esperaron por ese Mesías? Wow, porque no sucedió en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Perdón, quiere decir que nosotros, mire gente, tenemos que entender que hoy nosotros somos ese pueblo de Dios. Nosotros estábamos esperando ese Mesías. Y usted celebra la pasión y muerte de Jesús. Y usted celebra el día de resurrección. Y lo celebra. Y celebra el Viernes Santo. Y tenga por seguro que ese día no murió Cristo. No murió Jesús. Y el día que celebramos la resurrección tampoco resucitó. Porque son días alternos. Y nadie se queja de eso. Pero todo el mundo se queja porque a muchos de nosotros nos gusta la Navidad. Y nos gusta celebrarlo. Y nosotros tenemos que tener, gente, más allá de empatía, solidaridad. Yo lo estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque nada más y nada menos que ser solidario es ayudar a los demás y comprender a los demás, más allá de ponerse en los zapatos. Le digo, ponerse en los zapatos de otra persona puede ser, te quedan grandes o te quedan pequeños. Pero esto es un tema que a la gente no le gusta hablar. ¿Por qué razón? Pues porque verdaderamente pues no tienen el material. Aquí en la Biblia sí hay material para hablarlo, pero no escudriñamos la palabra. Estamos peleando unos con otros porque no es bíblico, porque es bíblico, porque no se hace. Pues, ayer día de Acción de Gracia fue lo mismo, que estábamos celebrando que esto, que aquello, lo otro. Celebre lo que usted quiera, pero sobre todo celebre la familia, celebre la vida. Es un regalo, la familia es un regalo, el poder comer es un regalo. ¿Usted sabe cuántas personas habían que no comieron ayer nada porque nada tenían? ¿Usted se ha preguntado cuántos se sentaron a la mesa y tuvieron sillas vacías? ¿Se ha preguntado si tenían aunque sea mesa? Hay muchos que comen en el piso y no porque sea una tradición. Hay gente que no tiene ni siquiera para comprar comida y no tienen un pavo, pero criticamos y tenemos que abstenernos de la crítica. ¿Por qué? Porque lamentablemente es como yo les digo. Nosotros tenemos que en todo momento entender que quien lo celebra, que lo celebre. Respeto a los hermanos, gente. Hay que tener respeto, de verdad.
Bueno, los versos sobre el nacimiento de Jesús incluyen los pasajes de Lucas 2, versículos 6 al 7, donde se describe que María dio a luz a su primogénito en un pesebre por falta de espacio en el mesón. Mateo 1, capítulo 1, verso 18 al 25 narra la concepción de Jesús por medio del Espíritu Santo, como un ángel se lo reveló también a José y también, ¿verdad?, reveló el nombre. Otros versos como Isaías 9, versos 6 y 7 y Lucas 2, versos 10 al 14 describen profecías sobre el Mesías y el anuncio a los pastores respectivamente. Entonces vemos, gente, como en el Antiguo Testamento Isaías y Miqueas anunciaron o profetizaron el nacimiento de un Mesías. El libro de Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, profetiza los nombres y la naturaleza del Mesías, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 7:14 predice el nacimiento virginal, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará Emmanuel. Miqueas, capítulo 5, verso 2, profetiza que el Mesías nacerá en Belén. Entonces vemos, Zaida Rodríguez, bendiciones. Entonces vemos como verdaderamente había ya una profecía donde se esperaba ese Mesías. Ese Mesías que también iba a libertar, así como Moisés libertó a su pueblo Israel, así Jesús nos libertó a nosotros, porque solamente no fue un sacrificio por la salvación o por el amor, sino que Jesús, mira, vino a traer grandes cambios a la humanidad, a todo aquel que se llama cristiano, porque lo que hizo fue que nos unió al Padre. Cuando vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y Dios estaban, mira, en una disyuntiva. ¿Por qué razón? Porque nada más y nada menos que el pueblo de Israel no se sometía. Mas, sin embargo, por medio de Jesús, fuimos reconciliados con Dios. Ya no estamos solos, tenemos un Abba Padre. No estamos huérfanos, tenemos un Padre, ¿verdad? Isaías lo dijo, un Padre eterno, un Dios fuerte, un Dios admirable, un consejero. Jesús le llama el príncipe de la paz. Santo. Entonces, vemos como nosotros, ¿verdad? Estamos, ¿cómo le digo? Estamos siempre, o debemos siempre entender que el nacimiento de Jesús marcó un antes y un después en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento también, estos pasajes relatan directamente los eventos y anunciamiento de Jesús. Y dice el libro de Lucas, capítulo 2, versos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Wow.
Qué lindo, ¿verdad? Nos ha nacido un Salvador. Un niño nos ha nacido. Un Salvador, ¿verdad? Un hijo se nos ha dado. Wow. Lucas capítulo 2, verso 7. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Wow. Donde nació el rey. Donde verdaderamente nació el rey. Y yo he escuchado a muchas personas decir que porque como son hijos de Dios, tienen que tener el mejor traje, los mejores zapatos, las mejores joyas, porque son príncipes y princesas de Dios. Y tienen que tener dinero y tienen que andar en un buen carro y tener una buena casa. Y usted me va a perdonar, pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores nació en un pesebre. Y hay veces que nosotros nos sentimos, Jesús pudo haber, mire, Jesús era el Hijo de Dios y pudo haber dicho a los maestros de la ley, es que yo soy el Hijo de Dios, yo los puedo exterminar a todos. Mira, si yo quiero, bueno, la misma tentación, cuando vemos que Satanás tienta a Jesús y le dice, mira, si te postras ante mí, mira, yo te entrego todo esto. Él le pudo decir, mira, que me vas a entregar tú a mí si todo fue hecho por mí, conmigo en mente, para mí, por mí. Wow, él pudo haberlo hecho. Ay, aléjate de mí, Satanás. Solo a mi Dios. Wow, solo a mi Dios adoraré. Wow, 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 wow. Mire, gente, hay que meternos en esa presencia de Dios. Es que somos parte de una gran historia. Eugenia, bendiciones. Somos parte de una gran historia. Somos verdaderamente dignos de ser llamados hijos de Dios. Yo lo voy a dejar con ese pensamiento. ¿Somos verdaderamente dignos de ser hijos de Dios? Jesús vino a reconciliar al mundo. Y nosotros que queremos seguir, porque cristiano, seguidor de Cristo, tenemos que reconciliar al mundo con Dios. Esa es nuestra misión. Lo estamos reconciliando, peleando unos con otros. Libro Juan, capítulo 17, dice al final, y sabrán que son mis discípulos por lo mucho que se aman. Verdaderamente nos amamos. Esto es como para nosotros meditar, porque si el nacimiento de Jesús era para unificar, era como para ver más allá de un milagro de vida, era el milagro de amor de Dios al mundo, porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y todo aquel que lo recibió le dio la potestad de ser llamado hijos de Dios. Porque creímos, porque creemos, porque verdaderamente nosotros, sin merecerlo, Jesús quiso ser ese eslabón, ese
ese mensajero, vamos, dice la palabra, ¿verdad? Mediador entre Dios y los hombres. Entonces, más allá de un sacrificio de amor, fue el motivo, el cordero del sacrificio, para que hoy nosotros nos gocemos, no solamente de ese sacrificio de cruz, sino del mejor regalo que fue el nacimiento de Jesús. Yo quisiera que Jesús naciera en el corazón de todos aquellos que no le conocen, que aprendieran a amarlo, que verdaderamente lo buscaran, no por los panes y los peces, sino por quien Él es. A mí me gustaría que la Navidad se celebrara todos los días cuando al altar llegue un hermano a reconciliarse con Dios. Porque es una reconciliación. Wow. Yo recuerdo, me gusta, ¿verdad? El pasaje del hijo pródigo. Y vemos cómo el hijo pródigo regresó y el padre hizo una fiesta. Y dice también en el Nuevo Testamento que cuando un pecador se arrepiente, hay en el cielo una fiesta. Wow. Mira qué bonito que dice que nos espera una gran cena, una gran celebración. Entonces, ¿estamos uniendo para esa cena del Señor o estamos desuniendo al pueblo de Dios por nuestras opiniones? Déjeme decirle que no todo el mundo, lo que yo estoy hablando ahora, va a estar de acuerdo con eso. Pero yo te estoy leyendo textualmente la Biblia. ¿Sabe? Aquí nada se ha sacado de contexto. Todo es lo que dice la Biblia. Aquí no se está hablando de religiones. Aquí se está hablando de la palabra de Dios, como es. Perdón. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Nosotros tenemos que buscar mucho más allá y ver qué es lo que verdaderamente significa para nosotros esa natividad del Señor. No lo mire como una simple celebración. Mírelo como la conmemoración del nacimiento de Jesús. Un acto que marcó, ¿verdad?, la historia para todos nosotros, para el mundo entero. Wow. Dice también que en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 21, dice: y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo, capítulo 2, verso 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sabes qué? La señal era una estrella. Y habían magos, habían pastores, habían personas estudiosos donde ya esperaban esa estrella. Wow, ¿verdad? Escudriñe la palabra, gente, que yo lo que te estoy trayendo, mira, como un poquito. Pero entonces vamos a hablar de otros versos. Vamos. Dice que
Aunque Cristo nació de María, lo dice en el verso 16, dice, era hijo del Espíritu Santo. El nacimiento de Cristo procedió directamente del Espíritu Santo. Su fuente fue Él. Su elemento era divino. Por medio de María, Él se vistió de carne y sangre, la naturaleza humana tomando la semejanza de la carne. Romanos 8:3. La semejanza de los hombres. Filipenses 2:7. Mateo 1:20 nos dice más acerca del origen de Jesús. Mientras consideraba esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendró en ella del Espíritu, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Wow. Dios primero se engendró en María mediante su Espíritu. Una vez realizada la concepción, el nacimiento con la naturaleza humana para ser un Dios hombre y así poseer tanto la divinidad como la humanidad. Wow. En los versículos Mateo 1, 18 y 20 nos muestra que el nacimiento de Jesús no fue de ninguna manera el nacimiento ordinario de un hombre ordinario. Fue la encarnación extraordinaria del Dios mismo. El nacimiento de Jesús, de Dios hombre, una persona maravillosa que era tanto divina como humana. Y vemos a Jesús, wow, como la persona humilde, el carpintero, aquel que sanaba, aquel que se cruzaba en el camino de los demás. Si vemos a Jesús verdaderamente como debemos nosotros de ser, ninguno de nosotros podemos decir, Betsaida, yo soy igual a Jesús. Wow. Es que nosotros tenemos que ver, mire gente, es que nosotros tenemos que ver que en todo momento, ¿verdad? Ese amor, esa coinonía, todas y cada una de esas, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Situaciones por las cuales pasaron tanto María como José en aquel entonces para poder llevar a cabo ese nacimiento. Vemos cómo siguieron un orden. Ellos también siguieron la dirección de que se tenían que levantar. ¿Por qué? Porque peligraban en el lugar donde estaban. Se levantaron de madrugada y se fueron. Y no encontraron. ¿Y usted cree? ¿Y usted cree que fue que no encontraron un mesón? Es que Dios le plació que el niño naciera en aquel lugar acogedor, solamente con María y José, solamente en esa intimidad. Wow, es que debió ser algo espectacular. Es que yo, de imaginarme esa estrella, wow, para que esa estrella alumbrara el camino, wow, es que tenía que ser una estrella enorme. Mire gente, esa luz debe de brillar en nuestros corazones en esta época. Somos muchas de las personas que perdimos un ser querido. Y yo te lo voy a volver a repetir, porque esto está fresco en nuestras vidas. Perdimos un ser querido. Y esta Navidad, el día de Acción de Gracias ayer no fue lo mismo. El día de Navidad no va a ser lo mismo.
Porque yo sé cómo celebrábamos nosotros la Navidad. Porque yo sé cómo celebraban en la casa de mi hermano la Navidad, porque tuve varios años celebrándolos con ellos. Y no hay nada como celebrar en familia. Gente, no hay nada como celebrar en el amor. Que toda celebración sea para valorizar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto. Verdaderamente nuestra familia vale. La familia es maravillosa. Debemos nosotros valorizar a la familia en todo momento. Debe ser algo que nosotros debemos de darle el tiempo de calidad y sobre todo, mire gente, debemos nosotros de reflexionar en que más allá de una celebración, debe ser el reunirnos nuevamente. Hoy estamos, mañana no sabemos. La vida es tan efímera. En un minuto podemos perder la vida. En un minuto, en una fracción de minuto, podemos perder la vida. Estamos y un momento después no estamos. Y debemos de entender que quien celebra la Navidad celebra a Cristo, celebra a Jesús, celebra el nacimiento. Pero se van a parrandear. Pero se van a tomar. Porque eso no nos importa a nosotros. ¿Saben? Nosotros tenemos que entender que somos nosotros los que le debemos dar cuenta a Dios en algún momento. Y que lo que para nosotros es malo, para ellos no lo es. Entonces debemos de ser solidarios. Debemos nosotros de mirar. Respeto. A veces la palabra lo dice, pero es la decisión de todos y cada uno. Recuerde el libre albedrío y recuerde el dominio propio. Hay personas que tienen el libre albedrío y hay personas que tenemos el dominio propio. Usted firme vele que no caiga, pero no caiga por la murmuración. Entonces yo les invito a que nos mantengamos en esta nueva temporada. Gente, más allá de profetizar, predicar a ese niño. Un nuevo comienzo. Dice, un niño se nos ha dado. Un hijo se nos ha dado. Wow, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces Jesús vino, amado, a que conociéramos al Padre. Y como hijos del Padre, con esa misma humildad tenemos que nosotros amar, representar y predicar la palabra. Palabra de salvación a un mundo que esté en discordia, a un mundo violento, a un mundo egoísta, a un mundo lleno de mentira, de falsedad, a un mundo donde lo que está corriendo por las calles es lo que han soltado allá abajo, que se ha abierto ese portal. Escudriñe la palabra, gente. Métase en esa presencia, busque. Si usted supiera si usted supiera todas las preguntas que yo tengo sin respuesta. Wow. Muchas preguntas que solamente Dios me las puede contestar.
Y yo digo, wow, Señor. Y yo le pregunto, Señor, no entiendo esto. ¿Cómo pasa esto? Mire, y no estoy hablando de lo humano, estoy hablando de lo sobrenatural. Estoy hablando verdaderamente de lo espiritual. Nosotros tenemos que entender que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, ¿verdad? Así que tenemos que entender siempre que Dios tiene un propósito para cada cosa que acontece en el mundo. No limitemos a Dios. No querramos nosotros entender los pensamientos de Dios. No intentemos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que se haga su voluntad siempre. Así que los dejo con esto. Gracias a todos los que se han conectado en esta noche. Que esta palabra sea de grande bendición para usted. Que pueda darle luz. Escudriñe la palabra. Siga buscando mucho más allá. Pero sobre todo, gente, somos llamados a la unidad. Somos llamados a representar a Cristo. Aquel que murió, resucitó, subió a los cielos y que vendrá. Y si todo lo que estaba escrito aconteció, su venida también va a acontecer en algún momento. ¿Cuándo? No sabemos. Pero en algún momento será. Así que vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te doy la gloria y la honra por esta palabra. Que sea de bendición para todos y cada uno de mis hermanos, pero sobre todas las cosas, mi Cristo de la gloria, que llegue a donde tenga que llegar, que toque los corazones de aquellas personas que tanto necesitan escuchar una palabra. Y en el nombre de Jesús, llénanos de amor, llénanos, Señor, de solidaridad. Padre, llena nuestro corazón para que podamos consolar con el mismo consuelo que fuimos consolados, y en ese poderoso nombre de Jesús también podamos de una forma especial entender que estamos llamados a la unidad y no a la división. Así que, papá, yo he orado en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gente, bendiciones. Que pasen un buen fin de semana. Que este fin de mes sea para ustedes, ¿verdad? Que este fin de mes sea para ustedes, ¿verdad? El fin de enfermedades, de problemas. Y que comencemos este mes de diciembre, más allá de hacer, ¿verdad?, la lista de lo que queremos para este 2026. Hagamos la lista de lo que nos falta por nosotros arreglar, restaurar en nuestras vidas. Hola. Todo aquello que nos falte por sanar en nuestros corazones. Y vayamos al 2026 con una nueva expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, con el propósito de Dios sobre todas las cosas. Así que bendiciones, que disfruten la noche, Saida García, que descanses tú también. Bonito fin de semana también para ti. Así que nada, Dios me los bendiga. Bye.